Continuamos con Notimundo a la Carta. Horas con 33 minutos. A esta hora nos acompaña en los estudios de FM Mundo Otto Vera, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar sobre la agenda legislativa de cara al proceso electoral. Asambleísta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora en Notimundo a la Carta. Muy buenas tardes, Valeria. Gracias por la entrevista. Estamos a la orden para contestar. Bienvenido. Es importante hacer referencia a un artículo que ha sido publicado el día de hoy de Diario El Universo, cuyo titular dice lo siguiente: Asamblea Nacional mueve su agenda hacia temas que golpean a Daniel Noboa. ¿Tiene una agenda en este momento la Asamblea Nacional, señor vicepresidente, que está generando tal vez algún tipo de interferencia o se la podría interpretar en contra del gobierno nacional? Ahí es la perspectiva desde donde uno mira las cosas. El titular obviamente suena como que realmente la Asamblea Nacional podría estar conspirando, lo cual no es así. Los temas que se están tratando sí dependen de, en este caso, el presidente de la Asamblea, en este caso la señora Viviana Veloz, que es la que, de acuerdo a las facultades y atribuciones que tiene, marca cuál es el tratamiento, pero todo enmarcado en una agenda. Hay temas que hacen sospechar que así sería, ¿no? Dentro de la agenda, tratar el tema de las Malvinas, el tema del Campo Sacha, vigilar si el gobierno, a través del presidente Daniel Noboa, bueno, pues va a actuar como presidente o como candidato. Bueno, daría a pensar que hay una agenda en contra del gobierno nacional. Una cosa es la agenda legislativa y la otra la de fiscalización. Y la agenda de fiscalización también en muchas ocasiones va variando dependiendo de las urgencias con las que demande la sociedad de que se trate. Entonces yo le pregunto a los ecuatorianos ahora si es que no tienen interés en saber qué pasó con los niños de las Malvinas, los menores de edad que desaparecieron, que bueno, fueron encontrados luego y que fueron asesinados prácticamente y que no se sabe mayor información, porque aún todavía la investigación no termina. E incluso hay sí un informe de fiscalización que da a entender de que ha habido incumplimiento de funciones por parte del funcionario responsable, que es el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa. Pero en tal caso son temas que igual la ciudadanía quiere saber. Y esto no tiene nada que ver con que nosotros querramos o la Asamblea quiera interponer o ponerle el pie en las acciones que está emprendiendo el gobierno. Yo creo que eso es natural, independientemente de quién está al frente del gobierno. Si hay una desaparición y no se saben mayores elementos para determinar qué ocurrió realmente, pero el país sí necesita saber. Ahora, nos preguntamos los ecuatorianos en el tema de vigilar las acciones, las actividades del candidato Daniel Noboa, no como presidente de la República, sino como candidato como tal. ¿Tiene la Asamblea la competencia para actuar vigilando sus actividades? ¿No es el CNE? Nosotros tenemos facultades para fiscalizar las acciones del Ejecutivo, no del candidato. Esas son expresiones de la presidenta. Obviamente ella tiene atribuciones que le da la ley, pero las que no las tiene... ¿Cuál será el enfoque entonces? Bueno, depende de cómo ella lo quiera mirar, ¿no? Pero para nuestro concepto, por ejemplo, esas acciones tienen que ser monitoreadas. Para eso existen organismos responsables. En el momento en el que él ejerce las funciones de presidente, me refiero al ingeniero Daniel Noboa, entonces ahí nosotros tenemos facultades para poder monitorear las acciones. Claro ejemplo de el tema Sacha, a través del Ministerio de Energías, que se intenta o se dio ya una especie de contrato tipo concesión, porque la figura de concesión no existe en el Ecuador, pero sí una especie de alianza estratégica que va a permitir la inversión extranjera, la explotación de recursos naturales, pero eso tiene que ser bien estudiado. Entonces, ese es un tema que está siendo manejado por el gobierno, por el Ejecutivo, y eso sí demanda de que la Asamblea Nacional sí tenga injerencia en fiscalizar luego de que ha ocurrido el hecho, porque nosotros no tenemos facultades para fiscalizar porque antes de todavía no ha ocurrido la acción. Ahora, lo otro, en el tema electoral, estamos claros, por lo menos yo lo tengo claro, y las expresiones son de la presidenta. Yo no puedo hablar por ella, porque ella es la presidenta, tiene una responsabilidad y aparte ella no es de mi bloque. Pero entonces, tampoco usted puede desligarse en vista de que usted es vicepresidente de la Asamblea Nacional y forma parte del CAL. Pero yo tengo ahí otro criterio. Entonces, para mí,
los temas electorales tienen que ser monitoreados por los organismos electorales. Dentro del CAL, ¿qué se dice? ¿Cuáles son las sanciones de pronto que se podrían aplicar en caso de que se detecte que la agenda no es bien llevada por parte de la presidenta de la Asamblea? No, pero es que recordemos una cosa, ¿no? La agenda, de acuerdo a la ley, la marca la presidenta. Pero normalmente la agenda legislativa, no la de fiscalización, es previamente consensuada por todas las bancadas, no por el CAL, sino por las bancadas. El CAL lo que hace es aprobar. ¿Quién monitorea el actuar de la presidencia de la Asamblea? Para eso existe el Consejo de Administración Legislativa. ¿Y ustedes que parte tiene de? Que ir, por supuesto. Por eso no puede desligarse tampoco. No podemos desligarnos. Y efectivamente nosotros tenemos desde enero de este año hasta el mes de mayo de este año que culmina este periodo, tenemos una agenda y nosotros tenemos que tratar de enfocar los esfuerzos nuestros para que la mayoría de los tratamientos de leyes que están enfocados en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, sean tratados y llevados al Pleno de la Asamblea Nacional. Y desde luego, cuando un tema se está demorando, sí nosotros tenemos la facultad para, a través de el CAL y como miembro del CAL y como vicepresidente de la Asamblea Nacional, poder hacer nuestra exposición y de una u otra manera presionar para que estos temas sean tratados. Pero hay temas que por la misma ley, la facultad que tiene la presidenta ya los puede poner a consideración del Pleno. Así como la Asamblea Nacional también tiene la facultad para poder solicitar cambios en el orden del día. Y de hecho, por ejemplo, el día de hoy suscitó una intervención de un legislador oficialista que solicitó un cambio del orden del día y que tuvo el respaldo de todos los legisladores. Eso fue aprobado por unanimidad. ¿Y qué tiene que ver, más o menos entiendo, aunque todavía la resolución, el proyecto de resolución no lo hemos visto, tiene que ver con el que la legislatura se pronuncie respecto de posibles alianzas estratégicas con organismos internacionales en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, si esa es la postura y es una propuesta del Ejecutivo y creemos que está bien, nosotros la vamos a apoyar, como lo hicimos el día de hoy, y todo el legislativo apoyó esa moción. Ahora, no ha sido discutida la resolución, seguramente ahí podrá haber alguna variación. Entonces, bueno, pero recordemos también que su bloque en el periodo anterior estuvo muy de la mano con iniciativas de la Revolución Ciudadana, dándole pues la espalda al gobierno nacional. ¿Cómo van a actuar en este nuevo periodo? Casi en nada le hemos dado al gobierno nacional, solamente en lo que son líneas rojas para, en este caso, el Partido Social Cristiano. Y las voy a mencionar rapidito. Nosotros estuvimos en contra de que se sube el IVA. Y lo peleamos y lo luchamos y no se aprobó en la Asamblea Nacional. Luego se aprobó por el veto presidencial. La fuerza del veto presidencial hizo de que tácitamente el proyecto de aumento del IVA sea aprobado. Nosotros no aprobamos o no dimos el voto para aprobar el presupuesto general del Estado con las reformas, porque había menos recursos para educación, menos recursos para salud y menos recursos para implementar mejores sistemas de defensa en el Ecuador. Entonces, cuando se han dado iniciativas como esa, que han sido perjudiciales para los ecuatorianos, nosotros hemos dicho que no. Pero todos los proyectos en materia económica urgentes que han sido beneficiosos, y los voy a nombrar, los que recuerden, en materia de generación de empleo, el de eficiencia económica, que fue el primero, aprobado por unanimidad, con los votos del Partido Social Cristiano. Bueno, tendrán en este periodo menos legisladores, menos asambleístas que en el periodo anterior. ¿Cuál será la postura en este periodo del Partido Social Cristiano? ¿Se irán por el bloque de ADN? ¿Se irán por el bloque, como en ocasiones anteriores, de Revolución Ciudadana? Vuelvo a ratificarme en que nosotros no hemos estado asociados ni ligados a ningún bloque. No tienen compromiso con nadie. No tenemos compromiso absolutamente con nadie. Y de hecho, cuando han habido cosas que no nos han agradado, propuestas por la Revolución Ciudadana, también nos hemos negado. ¿Podemos garantizar independencia? Lo hemos dicho y les vuelvo a repetir, no ha habido una sola postura del Partido Social Cristiano que haya sido radical, constante en apoyo a un bloque o a una fuerza política. Cuando hemos tenido que discrepar y se han saltado nuestras líneas rojas, lo hemos hecho, lo hemos discutido y hemos discrepado. Y otra cosa, cuando venga una propuesta de donde venga y de quien venga, y es una propuesta saludable para el país en materia de generación de empleo, de lucha contra la criminalidad, contra la corrupción, vamos a apoyarla. Venga de donde venga, venga de ADN, venga de la Revolución Ciudadana, venga de Pachacuti. Usted puede tener la seguridad de que nosotros vamos a apoyar toda aquella iniciativa que sea buena para el país, venga desde el espacio que venga. Bueno, 56 asambleístas lograron ser reelectos, usted es uno de ellos. ¿Cuál es el futuro político de la Asamblea como tal? Yo creo que todos los ecuatorianos queremos ver un cambio en cuanto a la actitud de sus asambleístas, un cambio en general en cuanto al actuar de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que le espera a los ecuatorianos en este nuevo periodo? Lamentablemente, el último periodo de la Asamblea se fue
estuvo muy ligado a un mal manejo comunicacional. Y lo digo con frontalidad. En varias de las ocasiones, desde el Ejecutivo, se insertó a los ecuatorianos la narrativa de que es la Asamblea la que estaba en contra de todas las acciones. Pero eso es desligarse de la responsabilidad del actuar de los asambleístas. No me estoy desligando. Yo lo que le estoy diciendo es que, lamentablemente, el estar cerca de un proceso electoral daña en ocasiones las relaciones y a través de un mal manejo de comunicación se inserta una narrativa equivocada. ¿Cree usted que dañaron la imagen de la Asamblea Nacional? Por supuesto, y le digo por qué. Porque obviamente en la Asamblea Nacional está la representación política de todos los partidos. Y todos los partidos iban a tener candidato a presidente. Y el Ejecutivo quería la reelección. Era obvio que tenía que buscarnos como contradictor a la Asamblea Nacional. Y eso fue lo que hizo. ¿Qué esperamos en este nuevo periodo, pero entonces? Gracias a Dios, aquí las elecciones terminan a mediados del mes de abril. Y en ese momento dado, alguien va a gobernar el país. Bueno, tenemos 2 meses. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? A puertas de una segunda vuelta nosotros electoral. ofrecemos nuestro apoyo para que el gobierno que venga salga adelante, sea cual sea quien elija, quienes elijan los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque el país está cansado de ver a sus políticos pelearse. ¿No veremos entonces en la Asamblea Nacional un centro de campaña política? No, de ninguna manera. En este nuevo periodo, Mire, a 2 meses de la segunda vuelta. La ventaja va a ser que termine el periodo electoral, la segunda vuelta me refiero. Sabemos quién es el que nos va a gobernar y ahí todo el mundo tiene que deponer actitudes. Ya no va a haber campaña electoral. No va a haber más elecciones, un largo tiempo, quizá dentro de 2 años más cuando vengan las elecciones seccionales. Entonces, ¿qué debe aprovechar el gobierno que llegue? Tiene que también bajar los ánimos, sea el gobierno que llegue. A ver, sentémonos a conversar con los sectores, sean estos minoritarios o medianos, en el caso de Pachacuti, en el caso del Partido Social Cristiano. Y nosotros estaremos dispuestos a poder apoyar con nuestro contingente y con nuestros votos para aquellas propuestas legislativas que sean saludables para el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en nuestros estudios de FM Mundo 98.1. En Notimundo a la Carta esperemos tener mejores noticias de parte de la Asamblea Nacional. Particularmente no creo que haya sido cuestión de dañar la imagen como tal, pero sí, creo que hay que asumir la responsabilidad de cada uno de ustedes como asambleístas de su actuar. El Ejecutivo también, porque ha reprobado o ha mandado al veto cerca de 8 proyectos que han sido, la mayoría son muy buenos, que si quizás nos hubiese dado la oportunidad para corregirlos en lo que él hubiese querido, que estaba mal, entonces nosotros hubiésemos corregido, pero se vetaron sin ningún sustento que pueda decirle a los ecuatorianos, oye, ¿por qué vetamos esto? Cuestiones importantes en materia de mejora del sistema de justicia, en los temas de salud, en los temas de seguridad social, en el tema agropecuario, agrícola, pecuario, en la seguridad pesquera. Se reprobaron esos proyectos, fueron vetados. El país lo que quiere es que se apruebe o se vete los proyectos de acuerdo a la conveniencia de la mayoría de los ecuatorianos, no de la agenda propia política. Le doy los últimos ejemplos de estos 2 proyectos, el agropecuario y de pesca. Fueron aprobados por unanimidad, es decir, los asambleístas oficialistas votaron por el proyecto y tuvo el aporte del ministerio correspondiente. Ellos autorizaron, ayudaron a construir el proyecto de ley. Llegó al Ejecutivo y se vetó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El proyecto no se vetó porque era un mal proyecto. Simplemente se instauró la narrativa de que la Asamblea está haciendo mal, pero es porque fue político. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a volver a enviar ese proyecto, que dicho sea de paso fue presentado por mi bloque. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Gracias a usted y estamos a la orden. Hemos conversado con Otto Vera, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hemos hablado acerca de la agenda legislativa de cara al proceso electoral. 13:47. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.